Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Nos gozamos en este día y en esta ocasión nuestra hermana Jenny, a quien le doy las gracias porque al darme esta encomienda de traer una reflexión concerniente a lo que es la fe en medio de un tiempo de pandemia, me provocó a meditar un poquito más en que la fe tiene diferentes facetas, diferentes formas, y yo mismo aprendí y entiendo que como que me llevó a otro nivel para comprender mejor lo que es la fe, cosas que muchas veces, ni las pensamos. Y quiero decirles que básicamente la escritura que, aunque la voy a usar como base, pero no es que me vaya a dedicar a explicar esa escritura, sino simplemente para que la tengamos en nuestra mente. Y es aquel versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, el cual nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se allega tiene que creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es muy importante porque sin ella es imposible agradar a Dios. Siempre, amados hermanos, he considerado la fe como un recurso divino dado por Dios a través de Jesús. No es un recurso de la tierra, no es algo que el hombre fabricó o produjo, sino que fue directamente de nuestro Salvador Jesús, para poder agradarle, para que no desmayemos en los momentos cuando no podemos explicar ni comprender lo que nos está pasando o lo que le ocurre a otras personas. Cuando tenemos fe, amados hermanos, no tenemos que estar en esa preocupación porque confiamos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. La fe nos ayuda a no cuestionar lo que Dios hace o permite, a no exigirle al Todopoderoso que nos explique por qué las cosas se las hizo de una manera o de otra manera. Y mientras yo preparaba esta reflexión, me vino a la mente, ¿acaso puede la escultura preguntarle al escultor por qué la hizo de X forma, de X manera? Entendemos que la escultura lógicamente no puede hablar, pero para efectos de enseñanza podemos entender que ella no le va a preguntar al escultor por qué la hizo de X manera. De igual forma, nosotros como cristianos, la fe nos ayuda a no estar haciéndole preguntas al maestro porque no entendemos algo, porque precisamente la fe nos ayuda a evitar preguntas innecesarias, como lamentablemente a veces hay personas que dicen: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no le pasó a otro? ¿Por qué a mami? ¿Por qué a papi? ¿Por qué a mi hermano, a mi hija, a mi hijo? Etcétera. Pero cuando hay fe de verdad, esas preguntas pues las dejamos quietas, no las hacemos porque entendemos que nos confunde más el entendimiento. Entonces yo sentí dividir, separar la fe en diferentes formas. La primera que voy a mencionar es una fe comprensiva durante la pandemia. En el tiempo de pandemia es tiempo de demostrar comprensión ante el dolor de los que sufren, ante la enfermedad de aquellos que están contagiados con el coronavirus. Que no es momento de juzgar o de exigir que tengan fe. Es momento de empatía, es momento de aliviar los sufrimientos de los que sufren, con palabras, con acciones, con un trato especial. Y conjuntamente con esa fe comprensiva, entiendo que está la compasión. Y la compasión ante el dolor, ante la impotencia para resolver la situación que nos afecta. Fue algo que Jesucristo hizo en una de las ocasiones
cuando vio a la gente en un momento dado como desorientada, y él las veía como ovejas que no tenían pastor. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellas precisamente porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Veía la confusión de la gente y en lugar de decirles que tuvieran fe, comenzó a enseñarles. Se identificó con la necesidad de la gente. Se colocó en el lugar de ellos. Eso es una forma de una fe comprensiva, una fe que se pone en los zapatos del otro para comprender mejor por lo que está atravesando. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo de pandemia, que nos pongamos en el lugar de los que sufren. No basta con decir, tú lo que necesitas es fe o confiar en Dios. El que tiene hambre, lo que necesita es que le demos comida. Amén. Después que se sacia, entonces podemos hablarles de lo que es fe, de la importancia de la fe. Además de la fe comprensiva, que comprende, hay una fe que es una fe sufrida. Y el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 15, lo dice el apóstol Pablo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nuestra fe no opera en vacío. El apóstol Pablo dice que la fe opera a través del amor. El amor es como el conducto y el combustible de esa fe. Gálatas 5:6 nos dice que sin amor la fe pierde esa efectividad. El amor es un conducto, es un combustible, es lo que nos permite gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran. Y en este tiempo de pandemia, de viruses, de aislamiento más físico que social, más que la fe, creo, amados hermanos, que debe imperar la fe sufrida, revestida del amor de Dios. Ese atributo de Dios que nos mueve a sufrir con los que están sufriendo, amar al enfermo, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, colocarnos en lugar del sufrido, del enfermo, del familiar. Eso es lo que yo llamo en esta ocasión fe en tiempo de pandemia. Una fe que no critica al que está sufriendo, no busca por qué está sufriendo, qué hiciste para que esté sufriendo, sino que le lleva palabra de aliento, palabra de esperanza. También pasamos a la fe con sentimientos. Sí, porque hay muchas personas que piensan que el que no llora ante uno que partió, aleluya, allá en la funeraria, no queremos llorar y creemos que ese que no llora es porque tiene una fe tan tremenda. Pero yo creo que la fe tiene sentimientos. Y según el libro de Juan, el capítulo 11 y versículo 33 al 36, este es el pasaje que se trata de la conversación que hubo entre Jesucristo y las hermanas de Lázaro, de Marta y de María. Después que ellos platicaron un rato, llega el momento en que Jesucristo quería saber dónde colocaron el cuerpo de Lázaro. Y ellas pues ofrecieron un poquito de objeción, porque decían básicamente: maestro, pero ¿por qué te preocupas por eso? Si ya es de 4 días, si ya hiede. Pero de todas maneras Jesucristo quiso ir al lugar donde habían colocado el cuerpo de Lázaro. Cuando llegan allá, María llega con un grupo de judíos y Jesucristo se percata, se da cuenta de que María estaba llorando. Y no solamente María, sino que también los amigos de ella, los judíos que le estaban acompañando, estaban llorando. Y Jesucristo entonces pide que lo lleven donde está el cuerpo físico de Lázaro. Dice la palabra que cuando él lo vio, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después que vio dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro, amados hermanos, Jesús lloró.
dice la palabra. Amados hermanos, si el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, se conmueve, se estremece y llora ante la tristeza y el dolor de unas hermanas que han visto partir a su hermano, ello significa entonces, gloria a Dios, que la fe no es insensible ante el dolor, ante la enfermedad. La fe en tiempos de pandemia también llora y por ello no deja de ser fe. Aleluya. Hay gente que creen que el que no llora ante la tristeza, ante el dolor, ese es el que tiene mucha fe. Yo no comparto esa idea, porque Jesucristo tenía poder para levantar a Lázaro, tenía poder para hacer lo que él quisiera hacer, pero el ver llorando a María y a los discípulos que la acompañaban, eso le provocó un estremecimiento tremendo en su cuerpo, y dice la palabra que él lloró, manifestando la humanidad que había en él. La fe no es de piedra. La fe no es contraria al sentimiento. No llorar, no sufrir ante los que lloran y sufren no es sinónimo de fe. Yo diría lo contrario, que es insensibilidad, es desamor, es falta de sentimientos, es indiferencia. Dios no quiere seguidores de fe seca, de fe que no se conmueve ante el dolor del prójimo, de fe que no obra a través del amor. Dios quiere fe sensible, fe enfática, fe viva, fe que muestre acción. Gloria al Señor. Luego de esa fe que tiene sentimientos como la que mostró el Señor en esa ocasión, tenemos una fe o una faceta de la fe que respeta la soberanía de Jesús. Y como ejemplo bíblico para esta faceta de la fe que el Señor puso en mi mente, porque saben una cosa, esto que yo he escrito, yo sé que no salió de mi intelecto, porque yo no soy tan inteligente para hacer estas cosas. De manera que entiendo que Dios de alguna manera me iluminó mientras preparaba este escrito. En Marcos 1:40 registra la palabra: un hombre que estaba leproso se acercó a Jesucristo, se inclinó ante él y le pidió: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y este pasaje a mí personalmente siempre me ha gustado esa fe, la que no le da órdenes a Jesús, una fe que respeta, no es una fe que está exigiendo, es una fe sencilla, es una fe que se postra ante aquel de quien está esperando algún tipo de resultado. La que respeta, la que reconoce que en Jesús está el poder para sanar, para resolver, para restaurar, pero en su tiempo, respetando la voluntad del Señor. La fe que respeta trae buenos resultados. Fíjense que este hombre, en la forma que él se presenta delante del maestro: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A mí me gusta esa expresión. Gloria a Dios. La fe que respeta trae buenos resultados. Y después que el hombre está arrodillado frente al maestro, a Jesucristo, él no le dijo de inmediato: sé sano o quiero, sino que lo primero que hizo Jesucristo fue que extendió su mano, lo tocó. Y cuando lo toca, yo me imagino que aquel hombre vio ese toque de la mano del maestro como un abrazo tierno, como un abrazo emotivo, como un abrazo que le provocó unas energías nuevas, porque posiblemente él estaba pensando: yo creo que jamás él me va a tocar, porque no me pueden tocar, porque se contamina la gente, se contagia. Gloria a Dios. Pero cuando él siente ese toque del maestro, yo pienso que ahí comenzó la limpieza de este hombre. Si es que Jesús extiende su mano, lo toca. Aquel toque era como un abrazo, una acción de aliento. En otras palabras, sé por lo que estás pasando, sé por lo que estás atravesando, pero no estás solo. Yo estoy contigo.
Y después de tocarlo, entonces es que Jesús le dice finalmente al leproso, quiero ser limpio. Y al instante la lepra salió de él. La fe no se jacta, amados hermanos. La fe no se jacta, no se vanagloria, es humilde, es sencilla. Le da siempre la gloria a Dios. Yo recuerdo siempre al hermano Gigi Ávila, que ya está en la presencia del Señor, que siempre que alguien, que Dios obraba en alguna persona enferma, él siempre preguntaba, ¿quién lo hizo? Cristo, contestaba a la gente. Él nunca cogía o tomaba la gloria para él mismo. Pero entonces, amados hermanos, hay otra faceta de la fe, y es la fe que conduce a la salvación. En este tiempo de pandemia, le llevamos aliento a las vidas con respeto, con un trato correcto, con palabras que se puedan entender, pero conjuntamente con esa palabra le podemos dejar saber que hay alguien que está esperando por ellos, que se llama Jesucristo, y que ese paso de aceptarlo a Él es muy importante. Esa fe que conduce a la salvación y que ayuda a comprender que nuestra vida no termina con la muerte física. En medio de la pandemia, de la enfermedad, del dolor, etc., el mensaje de salvación no puede ocultarse, no podemos callarlo. Además de la fe comprensiva, además de la fe sufrida, de la fe con sentimientos, de la fe que respeta, debemos entonces también publicar la fe que conduce a la salvación, que aún en medio de la enfermedad podamos reconocer que hay vida después de la muerte. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, decía el apóstol Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la fe que nos acerca a Dios, esa fe que nos permite entender que ninguna enfermedad nos puede robar el gozo de la salvación. Y sigue diciendo la Escritura, nuestra fe debe ser escuchada en tiempo de pandemia. No la vamos a callar, como se escuchó de aquellos siervos del Señor en diferentes momentos, los cuales están grabados en las Santas Escrituras. Por ejemplo, Pablo, dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y alguien que se expresa de esa manera definitivamente está seguro que después de esta vida terrenal hay una vida eterna mucho mejor que la que estamos viviendo en este tiempo. Entonces tenemos a David cuando nos dice, yo sé que mi Dios me guiará aún más allá de la muerte. Y posteriormente nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, son palabras que denotan, que manifiestan que eran gente de una fe que no se limitaba a su paso por la tierra, sino que ellos sabían que había algo mejor para cada uno de ellos en ese futuro del Señor. Pero también tenemos a Job, el patriarca Job, cuando él dice, aunque él me matare, en él yo esperaré. Hermano, eso es fe.
esperar en uno que él creía que le estaba haciendo daño, que le estaba haciendo sufrir. Después él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Palabras tremendas, vamos a acogernos a esas palabras. Pero hay una expresión de una persona que me gusta a mí también, esa forma de este hombre cuando habían 3 personas en el monte del Calvario. Estaba Jesucristo en la cruz del centro y habían 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a su derecha. Entonces uno de los malhechores, que también estaba allí sentenciado a muerte, le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Pero en cambio el otro malhechor le dice a este otro hombre, tú y yo estamos cumpliendo justamente por nuestros crímenes, por nuestros delitos, mas este, refiriéndose a Jesucristo, ningún mal ha hecho. Y de inmediato le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué yo quise incluir a este hombre en esa fe que debe ser escuchada? Porque este hombre creyó en alguien que estaba sentenciado a muerte. Aceptó aquella palabra de perdón que él expresó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él aceptó esa palabra, él confesó a Jesucristo, él se arrepintió allí mismo, declaró que él era culpable, que estaba cumpliendo justamente por sus delitos. Pero entonces, cuando le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, amados hermanos, esa palabra es tremenda, porque este hombre estaba diciendo por sus labios que la muerte no podía retener a Jesucristo, que la tumba mucho menos, que él era Rey de Reyes y Señor de Señores, que no iba a perder la memoria. Y a cambio de esa expresión tan bonita, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él escuchó una declaración de Jesucristo tremenda. Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y concluyo estas expresiones con una que dijo el salmista David, cuando él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermano, lo que nos espera a nosotros en esa vida eterna es algo que no tiene nombre, que no podemos describirlo, es algo súper especial. Así que cada una de estas expresiones manifiestan que la fe no es solo para nuestra estadía en la tierra, sino que trasciende lo terrenal y nos eleva a lo eterno. Aleluya. Hay fe entonces en medio de la pandemia y durante la pandemia. Pero esa fe no es para herir, no es para lastimar, no es para decirle a la gente, tú lo que necesitas es fe. No, es para tratarla con cariño. Tampoco es para jactarnos, tampoco es para exigir, sino para ser parte del dolor de los que sufren, para unirnos a las tristezas de los que han perdido seres queridos, para mostrar empatía con todos. Precisamente nosotros somos testigos de hermanos de la iglesia que han perdido familiares, que han sufrido, y lo que ha hecho posible que ellos superen en cierta medida esa tristeza y ese dolor es que ellos han conocido a Jesucristo y saben que hay algo mejor para nosotros después de esta vida terrenal. Así es que sigamos, hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, familiares y por todos los que están enfermos a causa del coronavirus. Para Dios no hay nada imposible. Hay fe en medio de la pandemia. Dios te bendiga mucho.